Pensé que el amor era un refugio invisible. Un susurro en la oscuridad que nadie más oiría. Hasta que esa noche, en mi propia casa, Christian irrumpió en mi habitación y vio lo que yo había enterrado durante 30 años, mis brazos alrededor de otro hombre, besándonos como si el mundo se acabara. En ese instante, no solo se rompió mi secreto, sino que se quebró el frágil puente que me unía a mi familia. Y aprendí que la honestidad duele más que cualquier puñalada en la espalda. Me quedé paralizado, con el corazón latiendo como un tambor de guerra en el pecho. Mientras Christian retrocedía, sus ojos de 18 años llenos de una confusión que rayaba en el horror. ¿Tío Víctor? ¿Qué? ¿Qué coño es esto?, balbuceó. Y su voz, que siempre había sido un eco de inocencia, se tiñó de traición. Como si yo hubiera profanado el altar de la familia que él idolatraba. Aquella mirada suya me atravesó como un rayo. No de juicio inmediato, sino de una decepción tan cruda que me hizo cuestionar si valía la pena haber vivido a medias toda una vida. Me llamo Víctor. Tengo 45 años y vivo en Castellón de la Plana. Esa ciudad costera donde el mar Mediterráneo lame las playas como un amante impaciente. Pero donde los secretos se pudren bajo el sol implacable. Aquí, entre las naranjas que perfuman el aire y las procesiones de Semana Santa que llenan las calles de incienso y murmullos devotos, he construido mi vida como un castillo de arena, bonito por fuera, pero destinado a desmoronarse con la primera ola. Soy profesor de historia en el instituto local. Un hombre de rutinas impecables, café solo por la mañana en la Plaza Mayor. Clases sobre la guerra civil donde hablo de represión y libertad como si no me tocaran de cerca. Y noches solitarias en mi apartamento de 3 habitaciones en el barrio del Pinar, donde las paredes absorben mis suspiros. Mi familia es mi ancla y mi cadena. Mi hermana mayor, Elena, vive a 2 manzanas de distancia con su marido, un mecánico gruñón llamado Paco, y su único hijo, Christian, mi sobrino, a quien he criado como a un hijo desde que era un crío desgarbado con sueños de futbolista. Elena trabaja en una fábrica de cerámica. Y cada domingo nos reunimos en su casa para paella y chistes malos, fingiendo que somos la familia perfecta que las telenovelas envidian. Pero yo sé la verdad, soy gay. Y lo he sido desde que recuerdo. Desde aquellos veranos en la playa del Pinar donde robaba miradas a los bañistas jóvenes mientras fingía leer a Machado. Nunca se lo dije a nadie. No en esta ciudad donde los curas aún sermonean sobre el pecado y los vecinos cotillean más que las gaviotas sobre la basura. Christian es el centro de mi mundo. O al menos lo era antes de esa noche. A los 18. Acaba de terminar el bachillerato y sueña con estudiar ingeniería en Valencia. Pero pasa los veranos trabajando en un bar de la playa, sirviendo cañas a turistas con esa sonrisa suya que ilumina como el sol de julio. Lo quiero con una ferocidad que me asusta, es el hijo que nunca tuve. El confidente que me escucha cuando hablo de batallas perdidas en el aula. El chico que me abraza sin pudor, ajeno a las sombras que cargo. Elena y Paco lo miman. Pero soy yo quien lo ha visto crecer. ¿Quién le ha prestado el coche para sus primeras citas? ¿Quién le ha limpiado las lágrimas después de su primer desamor con una chica del instituto? En él veo lo que yo podría haber sido, libre. Sin miedos. Sin el peso de un armario que cruje cada día un poco más. Pero hay grietas en esa fachada. Hace 2 años conocí a Javier en una conferencia de historia en Madrid. Él es profesor de literatura en Barcelona. Un hombre de 50 con ojos verdes que cortan como el vidrio y una risa que desarma defensas. Nos encontramos en el bar del hotel después de una charla sobre Lorca.
Y hablamos hasta el amanecer sobre amores prohibidos en la poesía. Al mes. Nos veíamos en secreto, fines de semana robados en moteles de carretera. Escapadas a la costa ampurdanesa donde caminábamos de la mano solo cuando la playa estaba desierta. Javier es mi salvavidas. El que me hace sentir vivo. Pero también mi talón de Aquiles. Víctor. Algún día tendrás que elegir. Me dice siempre. Con esa voz ronca que huele a tabaco y mar. Y yo asiento. Pero no hago nada. Porque elegir significa perder a Cristian. A Elena. A todo lo que me queda de normalidad en esta vida de mentiras. La presión ha ido creciendo como una marea alta. En casa. Las insinuaciones de Elena me clavan como espinas, cuando vas a sentar la cabeza. ¿Víctor? A tu edad. Solo. Qué pena. Paco suelta chistes homofóbicos en las comidas. Riendo como si fueran anécdotas graciosas. Y yo trago saliva. Cambio de tema. Sirvo más vino. Cristian. Bendito sea. Me defiende a su manera, déjalo. Mamá. El tío es feliz así. Pero sé que no entiende. Nadie entiende. Me despierto sudando por las noches. Soñando con confesiones que terminan en portazos y silencios eternos. He intentado alejar a Javier. Pero vuelvo a él como una polilla a la llama. Porque en sus brazos soy yo mismo. No la máscara que llevo para el mundo. Esa tarde de junio. El calor de Castellón era asfixiante. Como si el aire mismo conspirara contra mí. Javier había llegado en tren desde Barcelona. Y nos habíamos refugiado en mi apartamento. Con las persianas bajadas y el ventilador zumbando como un secreto mal guardado. Quédate esta noche. Le supliqué mientras sus manos recorrían mi espalda. Trazando mapas de un territorio que solo él conocía. Cristian viene mañana de la playa. Pero esta noche. Él sonrió. Esa sonrisa que promete tormentas. Y nos perdimos en la cama. En besos que sabían a sal y desesperación. No oí la llave en la cerradura. Cristian tenía una copia para emergencias. Y esa noche decidió pasar a dejar su mochila antes de ir a una fiesta con amigos. La puerta se abrió con un clic suave. Y allí estaba él. Subiendo las escaleras con el eco de risas en la cabeza. Lo que vio lo congeló, Javier y yo. Entrelazados en la penumbra. Mi cabeza en su pecho. Sus dedos enredados en mi pelo. El tiempo se detuvo. Su grito fue un trueno, tío. ¡Qué hostias! Me incorporé de un salto. Cubriéndome con la sábana como un cobarde. Mientras Javier maldecía en voz baja y se vestía a toda prisa. Cristian estaba pálido. Los ojos desorbitados. Como si hubiera visto un fantasma. ¿Esto? Esto no es lo que piensas. Balbuceé. Pero las palabras sonaban huecas. Ridículas. Él no dijo nada más, solo giró sobre sus talones y bajó las escaleras de 3 en 3. Dejando la puerta abierta al viento caliente de la noche. Javier se fue poco después. Murmurando disculpas que no importaban. Me quedé solo. Temblando en la cama revuelta. El olor a él aún en las sábanas como una acusación. Llamé a Cristian 1000 veces. Pero su teléfono iba directo al buzón. Elena me escribió al amanecer, ¿qué le pasa al chaval? Llegó hecho una furia y se encerró en su cuarto. No respondí. No podía. El secreto que había guardado como un tesoro envenenado ahora era un veneno derramado.
Y yo era el primero en ahogarme en él. Los días siguientes fueron un limbo de silencio ensordecedor. En el instituto. Mis clases se volvieron mecánicas. Palabras sobre Franco y la represión que ahora resonaban como ecos de mi propia vida. Paseaba por la playa al anochecer, mirando las olas que arrastraban conchas rotas, preguntándome si podría volver a mirar a Christian a los ojos sin que me viera como un extraño. Intenté escribirle: hablemos. Por favor. Te lo explico todo. Pero el mensaje se quedó en borrador. Porque ¿qué explicación bastaría? ¿Que había mentido por amor? ¿Que el miedo me había convertido en un impostor? Una semana después. Elena me llamó furiosa: Víctor. ¿Qué le has hecho al niño? No come. No duerme. Y cuando le pregunto, solo dice que tú. Que tú eres diferente. ¿Qué demonios significa eso? Colgué sin responder, el teléfono ardiendo en mi mano. Salí a la calle. Caminé hasta el puerto donde los pescadores descargaban redes llenas de peces plateados. Y lloré por primera vez en años. No por mí, sino por él. Por el chico inocente que había contaminado con mi verdad. El silencio de Christian era un muro más alto que las torres de la Basílica del Real en Castellón. Impenetrable y cargado de ecos. Pasaban los días. Y él evitaba mi casa como si estuviera embrujada, solo lo veía de lejos. En la playa. Sirviendo cervezas con esa máscara de indiferencia que los jóvenes usan para no romperse. Yo. En cambio. Me rompía por dentro. Pedazo a pedazo. Como un azulejo cerámico que cae al suelo de la fábrica de Elena. Cada noche. Javier llamaba desde Barcelona. Su voz un bálsamo amargo: déjalo ir. Víctor. No puedes forzar la verdad en alguien que no está listo. ¿Pero cómo soltar a Christian? Él era mi sangre. Mi reflejo en un espejo limpio. Y ahora ese espejo estaba agrietado. Intenté acercarme de formas sutiles. Como un ladrón en la noche. Le dejé una nota en su trabajo. Bajo el mostrador del bar: sé que duele. Pero te quiero igual. Llámame. La vi arrugada en la basura al día siguiente. Y algo en mí se endureció. Como el azahar que se marchita bajo el sol de agosto. Elena empezó a sospechar. Sus visitas a mi apartamento se volvieron interrogatorios disfrazados de preocupación. Estás raro, hermano. Pálido como un muerto. ¿Es por alguna mujer? Dime. Que te he hecho una mano. Reía para disimular. Pero su mirada escrutaba las fotos en la pared, yo con Christian en la playa. Riendo con helados en la mano. Yo solo en las fallas. Fingiendo alegría. No es nada. Elena. Trabajo acumulado. Mentiras sobre mentiras. Capas que me asfixiaban. La ciudad parecía conspirar contra mí. Castellón. Con su mezcla de modernidad y tradición. Me recordaba constantemente mi lugar: las parejas heterosexuales paseando por el Parque Ribalta. Tomados de la mano sin miedo, los grupos de amigos en las terrazas de la Rambla Mayor. Bromeando sobre todo menos sobre lo que yo cargaba. Una tarde. En el mercado central. Oí a dos vecinas cuchichear: pobre Víctor. Tan solo él. Con lo guapo que es. Debe de ser maricón o algo. Me detuve. El corazón en la garganta. Pero seguí caminando. La bolsa de naranjas apretada contra el pecho como un escudo. ¿Cuánto tiempo más podría soportar esto?
Javier lo sabía, en nuestras llamadas. Su voz se tiñía de reproche, estás dejando que te consuma. Ven a Barcelona. Empieza de cero. Pero dejar Castellón significaba abandonar a Cristian. Y eso era impensable. La densa atmósfera en casa de Elena se volvió irrespirable. Fui a cenar un domingo. Como siempre. Llevando una botella de vino de la tierra. Pero el aire estaba cargado de electricidad estática. Paco. Con su cerveza en la mano. Soltó uno de sus chistes, oye. Víctor. ¿Sigues sin novia? Cuidado. Que te vas a quedar como el cura del pueblo. Rezando solo. Todos rieron. Excepto Cristian. Que pinchaba su plato con el tenedor como si quisiera apuñalarlo. Nuestras miradas se cruzaron por primera vez en semanas, la suya. Un pozo de rabia y confusión, la mía. Suplicante. Rod. ¿Pasa algo? ¿Chaval? Preguntó Paco. Ajeno. Cristian murmuró un nada y se levantó. Dejando la mesa a medias. Elena frunció el ceño, Víctor. Habla con él. Es tu sobrino. Coño. Lo seguí al jardín trasero. Donde el limonero goteaba savia bajo la luz de la luna. Cristian. Por favor. Déjame explicarte. Se giró. Los puños cerrados, ¿explicar qué? Que mi tío es un... ¿Un marica? ¿Que me has mentido toda la vida? La palabra me golpeó como un latigazo. Cruda. Castellonense en su brutalidad honesta. No es una mentira. Es mi vida. Te quiero. Cristian. Más que a nada. Él escupió al suelo, me das asco. No quiero verte. Y se fue adentro. Dejando el limonero como testigo mudo de mi humillación. Aquella noche no dormí. Me senté en el balcón de mi apartamento. Mirando las luces del puerto parpadear como estrellas caídas. Recordé cuando Cristian era pequeño. Cómo me contaba sus sueños de ser como Messi. Cómo le compré su primera pelota en la tienda de deportes del centro. Ahora, ese niño me veía como un monstruo. Javier llegó al amanecer. Sin avisar. Y me encontró allí. Hecho un ovillo. Basta. Víctor. Tienes que decírselo a todos. O te vas a morir de esto. Sus brazos me envolvieron. Pero por primera vez. Su calor no bastó. Lo aparté suavemente, no puedo. No todavía. Los días se volvieron un ciclo vicioso de evitación y dolor sordo. En el instituto. Un alumno me preguntó sobre la diversidad en la historia española. Y tartamudeé. Incapaz de articular. Caminaba por la playa de Azahar. Recogiendo conchas rotas. Simbolizando mi alma fragmentada. Elena me bombardeaba con mensajes, el chico está raro por tu culpa. Arréglalo. Paco. En un arrebato de hombría. Me llamó, sea lo que sea que le dijiste. Víctor. Arréglalo. Es familia. Pero ¿cómo arreglar lo irreparable? Cristian empezó a salir con una chica del bar. Ana. Una morena de ojos vivaces. Y lo vi besándola en la playa. Riendo como si nada hubiera pasado. Celos absurdos me invadieron, no por ella. Sino porque él podía ser libre. Y yo no.
Una noche de tormenta. El mar rugía contra los rompeolas. Y yo me emborraché solo con vino tinto. Recordando a Lorca. Asesinado por ser quien era. Llamé a Javier llorando, no aguanto más. Me está matando. Él vino esa misma semana. Y pasamos el fin de semana encerrados. Haciendo el amor como si fuera la última vez. Hablando de futuros imposibles. Pero Christian irrumpió de nuevo en mis pensamientos, un mensaje suyo. El primero en meses, tenemos que hablar. Mañana en la playa. No le digas a nadie. Mi corazón latió con esperanza y terror. ¿Era el principio del fin? ¿O solo otro abismo? Al amanecer. El sol se filtraba por las persianas. Y Javier se fue con un beso en la frente. Me vestí con pantalones vaqueros y una camisa blanca. Como para un funeral. Y caminé hacia la playa. El viento salado me azotaba la cara. Querían el olor a yodo y algas. Christian estaba allí. De espaldas. Pateando la arena. Llegas tarde. Dijo sin girarse. Lo siento. Respondí. Y el mundo se redujo a nosotros dos. Bajo el cielo implacable de Castellón. La playa estaba casi desierta esa mañana de julio. Solo unos jaggers lejanos y el graznido de las gaviotas rompiendo el silencio. Christian se giró lentamente. Su rostro endurecido por el sol y la rabia. Pero con ojeras que delataban noches en vela. Llevaba una camiseta raída del Villarreal. El equipo de su infancia. Y shorts que le quedaban grandes. Como si hubiera adelgazado en estas semanas de infierno. Siéntate. Ordenó. Señalando la arena húmeda. Obedecí. Las rodillas hundiéndose en el fango. Sintiéndome pequeño. Expuesto bajo el sol que quemaba sin piedad. No sé por dónde empezar. Admití. La voz ronca por el nudo en la garganta. Él se sentó a unos metros. Lo suficiente para no tocarme. Pero lo bastante cerca para que su perfume a colonia barata me recordara domingos de fútbol en el estadio. Empieza por el principio. ¿Desde cuándo? ¿Por qué no me lo dijiste? Sus preguntas eran balas. Directas. Sin anestesia. Miré al mar. Olas perezosas lamiendo la orilla como lenguas acusadoras. Desde siempre. Christian. Desde que era más joven que tú. Pero en esta familia. En esta ciudad. Decirlo era como firmar mi sentencia. ¿Hablé entonces? Por primera vez en voz alta. Desgranando el ovillo de mi vida. Le conté de los veranos en la playa donde fingía ser como los demás chicos. Persiguiendo faldas que no quería, de la universidad en Valencia. Donde besé a un compañero en un baño oscuro y juré no repetirlo, de los años en Castellón. Solo. Viendo cómo Elena formaba su familia perfecta mientras yo me contentaba con libros y alumnos que me miraban con respeto fingido. Te vi crecer. Y pensé, no puedo ser el tío raro. El que rompe el molde. Quería protegerte de eso. Él escuchaba. Los puños cerrados sobre las rodillas. El mar reflejándose en sus ojos como lágrimas contenidas. ¿Y Javier? ¿Cuánto tiempo? Preguntó. La voz quebrada. 2 años. Es mi amor. Christian. No un capricho. La palabra amor colgó en el aire. Pesada como la humedad del Mediterráneo. Se pasó la mano por el pelo.
Revuelto por el viento, me siento traicionado. Toda mi vida. Te conté todo, mis miedos. Mis chicas. Mis sueños. ¿Y tú? ¿Nada? Me mirabas como si fueras normal. Como mi padre. La comparación dolió más que nada, Paco. Con sus chistes burdos. Era el héroe de Christian. No yo. El impostor. El sol subía, calentando la arena hasta que quemaba los pies. Y con él subía mi confesión. Le hablé de las noches en que me despertaba sudando. Imaginando el rechazo de Elena. De Paco escupiéndome en la cara. De él. Mi sobrino. Mirándome con asco. Pensé que era lo mejor. Silencio por amor. Él negó con la cabeza, el silencio es egoísmo. Tío. Me has hecho sentir como un idiota. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Y por primera vez. Vi al niño que aún llevaba dentro. Herido por un mundo que no entendía. Me acerqué. Impulsivo. Pero él retrocedió, no me toques. No ahora. Nos quedamos allí horas. El diálogo entrecortado por pausas donde el mar hablaba por nosotros. Me contó su confusión, como había buscado en internet sobre el tíos gays. Leyendo foros llenos de odio y orgullo, como Ana lo había consolado. Pero él no podía mirarla sin pensar en mí y Javier, como soñaba con esa escena. Repitiéndola como una pesadilla. No te odio. Víctor. Pero duele. Duele que no confiaras en mí. Sus palabras eran un bálsamo y un veneno, al menos hablábamos. Pero el abismo entre nosotros parecía más ancho que el Golfo de Valencia. Al mediodía. El calor era insoportable. Y nos levantamos. Sacudiéndonos la arena como pecados. Dame tiempo. Pidió. Pero prométeme que no más mentiras. Asentí. La garganta seca, te lo prometo. Caminamos de vuelta en silencio. El sol castigando nuestras espaldas. Y por un momento. Sentí un atisbo de alivio. Como si el peso se hubiera aligerado un gramo. Pero en casa. La realidad me abofeteó, un mensaje de Elena, ven esta noche. Hablamos de Christian. Algo grave pasa. La cena fue un campo minado. Paco servía el vino con manos temblorosas. Elena removía la paella con furia contenida. Y Christian evitaba mi mirada. Comiendo en silencio. El chaval dice que le contaste algo. Personal. Empezó Elena. Los ojos fijos en mí. Algo que lo tiene jodido. Paco gruñó, sea lo que sea. Víctor. Suéltalo. Somos familia. Mi pulso se aceleró. El tenedor temblando en mi mano. Christian intervino. Voz firme, déjalo. Mamá. Es cosa mía. Pero el daño estaba hecho, la sospecha flotaba en el aire como humo de barbacoa. Esa noche. Solo en mi apartamento. Javier llamó, cuéntales todo. O yo lo haré por ti. Su ultimátum me heló la sangre. Paseaba por las habitaciones vacías. Tocando las fotos de Christian. Preguntándome si valía la pena el riesgo. El mar rugía afuera. Un recordatorio de que las olas siempre regresan. Trayéndolo enterrado a la superficie. Los días siguientes fueron una danza de tensiones. Christian y yo intercambiábamos mensajes cortos,
¿Cómo el curro? Bien. ¿Tú? Pero el abismo persistía. En el instituto. Di una clase sobre la transición. Hablando de verdades ocultas que salen a la luz. Y un alumno gay del fondo me miró con empatía. Ajeno a mi tormenta interna. Elena me acorraló en el mercado. Dime qué pasa con mi hijo. Víctor. No me mientas. Fingí ignorancia. Pero su mirada me perforó. Una tarde. Javier llegó sin avisar. Y nos perdimos en la cama. Pero el placer era amargo. Teñido de culpa. ¿Elige? Murmuró él después. Su cabeza en mi pecho. O ellos o yo. El dilema me aplastó. Como el peso de las naranjas en la cosecha. Llamé a Cristian esa noche, necesito verte. Hay más que decir. Su vale fue un susurro. Pero suficiente para encender una chispa de esperanza en la oscuridad. Nos encontramos en el parque Ribalta. Bajo los plátanos que susurraban secretos al viento. Javier es serio. Confesé. Me pide que lo haga público. Cristian palideció. ¿Y lo harás? ¿Arruinarás todo? Su miedo era el mío. Multiplicado. No lo sé. Pero no quiero perderte. Hablamos hasta el anochecer. Desentrañando hilos de dolor. Y por primera vez. Él extendió la mano, yo te cubro. Tío. Pero paso a paso. El parque Ribalta se convirtió en nuestro santuario provisional. Un oasis de bancos de madera y fuentes murmurantes donde el mundo de Castellón parecía lejano. Pero la tregua era frágil. Como el cristal de una botella de cava rota en las fiestas. Cristian y yo nos veíamos allí a escondidas. Hablando en susurros sobre miedos que no se desvanecían. Mamá sospecha. Me dijo una tarde. Mientras las palomas picoteaban migas a nuestros pies. Le oí preguntarle a papá si tú. Ya sabes. El ya sabes era un eufemismo que dolía. Recordándome lo profundo que estaba enterrado el estigma en nuestra familia. Javier. Impaciente como el levante que azota la costa. Presionaba desde Barcelona. Sus visitas se volvieron frecuentes. Robadas. Llenas de pasión y reproches. No puedo ser tu secreto eterno. Víctor. Me espetó una noche. Después de hacer el amor en la ducha. El agua caliente lavando sudor pero no culpas. O sales del armario o me voy. Sus palabras eran un ultimátum envuelto en ternura. Y yo. Acorralado. Prometí, pronto. Dame tiempo. Pero el tiempo era un lujo que se evaporaba como el rocío en las azoteas de la ciudad. El turning point llegó como un mazazo inesperado. En una comida familiar que Elena insistió en organizar para arreglar las cosas. Era un sábado de finales de julio. El aire cargado de olor a mar y barbacoa en el jardín trasero de su casa. Paco asaba chuletas en la parrilla. Contando chistes sobre el Villarreal. Y Elena servía ensalada con alioli casero. Su sonrisa forzada. Cristian y yo nos mirábamos de reojo. Cómplices en el silencio. Javier no estaba invitado. Por supuesto, había fingido una gripe para no complicar. Todo iba bien. O tan bien como podía en esa bomba de relojería. Hasta que el teléfono de Cristian vibró en la mesa. Lo ignoró. Pero vibró de nuevo. Insistente. Contesta. Hijo. Dijo Elena.
Él palideció al ver el mensaje, era una foto. Anónima. De Javier y yo en la playa de El Pinar meses atrás. Tomados de la mano. Riendo bajo el sol. Alguien nos había visto. Fotografiado. Enviado. ¿Qué es eso? Preguntó Paco. Curioso. Christian dejó caer el móvil como si quemara. La pantalla iluminada con nuestra traición. El caos estalló como una ola rompiendo en los acantilados. Elena lo recogió. Sus ojos escaneando la imagen. Y su rostro se descompuso. ¿Víctor? ¿Esto? ¿Esto es con un hombre? Paco se levantó de un salto. La pinza de la barbacoa cayendo al suelo. ¿Qué cojones? Eres maricón. ¿Víctor? La palabra resonó en el jardín. Cruda. Irrevocable. Intenté hablar. La boca seca, Elena. Paco. Escuchen. Pero Paco ya gritaba, fuera de mi casa. Has corrompido a mi hijo. Christian se interpuso. Voz temblorosa, papá. ¿Basta? Es mi tío. ¿Lo quiero? Elena lloraba. Las manos en la cara, toda la vida. Hermano. ¿Por qué no dijiste nada? El dolor en su voz era un cuchillo. Girando en mis entrañas. Corrí. No pude más, salí al callejón trasero. El sol cegándome. El corazón latiendo como un preso escapando. Me refugié en mi apartamento. Barricado. El teléfono explotando en llamadas que no contesté. Javier llegó horas después. Pálido, ¿quién? ¿Cómo? No importaba, el secreto estaba muerto. Expuesto como un cadáver en la morgue. La noche cayó como un telón pesado. Me senté en el balcón. Fumando un cigarro que no solía fumar. Mirando las luces del puerto titilar como ojos acusadores. Llamadas de Elena, ven. Hablemos. Mensajes de Paco, no vuelvas nunca. Christian. Solo uno, lo siento. No sé qué hacer. El shock me dejó tetere. El cuerpo pesado. La mente un remolino de imágenes, la foto. Las caras de horror. El jardín profanado. No lloré, no podía. Solo un vacío. Un pozo negro donde caí. Girando sin fin. Al amanecer. Salí a caminar por la playa. Descalzo. Dejando huellas que las olas borraban al instante. La ciudad despertaba, pescadores en el muelle. Madres con carritos en el paseo. Ajenos a mi ruina. Me senté en una roca. El mar lamiendo mis pies. Y por primera vez. No fingí. Soy gay. Susurré al viento. Probando las palabras. Dolían. Pero liberaban. Javier me encontró allí. Horas después, se acabó el escondernos. Lo abracé. Pero el abrazo era frágil. Teñido de pérdida. La familia se resquebrajó. Elena vino sola esa tarde. Los ojos rojos, Paco está furioso. Dice que no eres bienvenido. Pero ella. Mi hermana. Me abrazó, te quiero. ¿Víctor? Siempre. Pero esto. Duele. Hablamos horas. Lágrimas mezcladas con café amargo. Desentrañando décadas de silencio.
Christian llegó al atardecer. Con una botella de cerveza, papá me echó de casa anoche. Por defenderte. Su confesión me destrozó, el turning point no era solo mío, sino nuestro. Un terremoto que nos hundía a todos. Me quedé solo esa noche. El apartamento eco de ausencias. El teléfono silencioso. El corazón en pausa. El abismo me miró de vuelta. Y yo lo miré. Sin parpadear. El clímax no fue un grito en la plaza pública ni un escándalo en las redes de Castellón, fue algo más íntimo. Más desgarrador, una confrontación en la cocina de Elena. Bajo la luz fluorescente que parpadeaba como un corazón errático. Habían pasado 3 días desde la foto. 3 días de portazos y silencios que cortaban como navajas. Paco se había marchado a casa de un amigo. Bebiendo rencor, Elena alternaba entre abrazos y reproches, Christian merodeaba como un lobo herido. Defendiendo mi honor en susurros. Yo. El epicentro. Flotaba en un limbo de culpa. Esperando el golpe final. Elena me llamó a medianoche, ven. Ahora. Paco está aquí. Y quiere hablar. Mi estómago se revolvió. Pero fui. Impulsado por una necesidad primal de cierre. La casa olía a tabaco rancio y paella recalentada. El aire espeso de tensión. Paco estaba en la cocina. Una cerveza en la mano. El rostro enrojecido por el alcohol y la ira. Elena se quedó en la puerta. Testigo muda, Christian. A mi lado. Un muro de 18 años. Siéntate. Maricón. Escupió Paco. La palabra como un proyectil. Obedecí. Las piernas de gelatina. ¿Por qué? Empezó él. Voz ronca. ¿Por qué nos mentiste? ¿A tu hermana? ¿A mí? ¿Al crío? Sus ojos, inyectados en sangre, buscaban una explicación que no existía. No fue una mentira. Respondí. La voz firme por primera vez. Fue supervivencia. En esta familia. En esta ciudad. Ser yo era un lujo que no podía permitirme. Paco rió. Amargo, supervivencia. Ja. Nos has jodido a todos. El chaval no duerme. Elena llora. ¿Y tú? ¿Feliz con tu puto amante? La vulgaridad me hirió. Pero no retrocedí. Javier es mi vida. Paco. Como tú eres la de Elena. Christian intervino. Voz temblorosa pero acero, papá. ¿Basta? El tío no te ha hecho nada. Es familia. Paco se giró hacia él, ¿familia? ¿Defendiendo a un invertido? ¿Qué te pasa? ¿Tú también? La acusación colgó en el aire. Venenosa. Y vi el pánico en los ojos de Christian. Elena jadeó, Paco. Pero el daño estaba hecho, el chico retrocedió. Pálido. Fue entonces cuando algo en mí se rompió. No en silencio, sino en un torrente. Me levanté. La silla raspando el suelo como un lamento. Escucha. Paco. Toda mi vida he callado por vosotros. He fingido risas en tus chistes de mierda. He tragado tus insultos. He sido el tío perfecto para no romperos el corazón. Pero ya basta. Soy gay.
Lo digo en voz alta. Aquí. En tu cocina. ¿Y si eso te jode? El problema es tuyo. Las palabras salieron como un río desbordado. Años de rabia contenida fluyendo libres. Elena sollozó, Christian me miró con orgullo y terror, Paco. Atónito. Dejó caer la botella. Que se rompió en 1000 pedazos. Simbolizando todo. No te echo. Murmuró él al fin. La voz quebrada. Pero no lo entiendo. No puedo. Se fue a la sala. Derrotado. Y el silencio que siguió fue ensordecedor. Elena me abrazó, lo has dicho. Dios. Lo has dicho. Christian. Con lágrimas en los ojos. Susurró, estoy orgulloso. Tío. En ese momento. El clímax no fue victoria, fue catarsis. Un quiebre que dolía pero liberaba. Como romper una cadena oxidada. Javier llegó al amanecer. Y le conté todo. Besándolo en la puerta sin miedo. ¿Lo hice? Dije. Él sonrió. Ojos brillantes, bienvenido a la luz. Pero la tormenta no amainaba. Paco se mudó temporalmente, Elena mediaba. Rota entre lealtades. Christian y yo caminábamos por la playa. Hablando de todo, sus dudas. Mis miedos. El futuro. No te pierdo. Prometí. Él asintió, ni yo. La ciudad murmuraba, vecinos cotilleaban en el mercado. Pero yo caminaba erguido. La cabeza alta. En el instituto. Conté mi historia a un colega de confianza. Y el apoyo inesperado me sostuvo. El clímax había pasado. Pero sus ecos resonaban. Cambiando todo. Los días posteriores al estallido fueron un tapiz de heridas abiertas y curaciones tentativas. Paco regresó a casa una semana después. No con abrazos. Sino con un gruñido y una cerveza compartida en el jardín. No lo entiendo. Víctor. Admitió. Mirando las estrellas sobre Castellón. Pero eres mi cuñado. Y familia es familia. No era perdón pleno. Sino una tregua. Frágil como el cristal de las vidrieras de la catedral. Elena. Mi roca. Lloraba menos. Y empezamos a hablar de verdad, de su juventud. De mis soledades compartidas. Ojalá hubieras confiado antes. Dijo una noche. Mientras pelábamos naranjas en su cocina. Te habría amado igual. Christian floreció en la honestidad. Nuestras charlas en la playa se volvieron ritual, helados en mano. Hablando de Ana. De Javier. De sueños. Eres valiente. Tío. Me dijo una tarde. El sol tiñendo el mar de oro. Me enseñaste que el miedo no manda. Él. A su vez. Me salvaba, su defensa ante Paco. Su mano en mi hombro en las cenas tensas. Javier se integró lentamente, cenas familiares donde Paco lo ignoraba. Pero Elena le servía paella con una sonrisa tentativa. Bienvenido. Murmuró ella una vez. Y Javier. Con su risa ronca. Respondió, gracias por no arrojarme al mar. No todo fue rosa. Los cotilleos en Castellón pinchaban como espinas, miradas en el supermercado. Un alumno que susurró maricón en el pasillo. Pero yo respondía con la cabeza alta.
Y en el instituto. Organicé una charla sobre diversidad. Mi voz firme contando fragmentos de mi verdad. El apoyo sorprendió, colegas aplaudiendo. Alumnos escribiendo cartas. Javier y yo planeamos un futuro, visitas a Barcelona. Quizás una mudanza compartida. Sin armarios. Prometió él. Y yo creí. La curación no fue lineal. Paco recaía en silencios hoscos. Recordatorios de su homofobia enterrada, Elena dudaba en fiestas familiares. Temiendo chismes. Pero pagaban el precio, Paco en terapia. Gruñendo sobre el aceptar lo moderno, Elena en noches de insomnio. Cuestionando su propia rigidez. Yo no gané batallas épicas, solo paz. La de ser Víctor sin máscaras. Caminando por la playa con Javier. Manos entrelazadas al atardecer. Cristian se fue a Valencia en septiembre. Ingeniería en la mochila y una novia que lo hacía reír. Vuelve pronto. Le dije en la estación. Abrazándolo fuerte. ¿Siempre? Respondió. Y en sus ojos vi el niño que salvé. Ahora salvándome a mí. Meses después. En una cena navideña. Paco levantó su copa, por la familia. Toda. No era perfecto. Pero era real. Javier y yo nos mudamos a un piso con vistas al mar. Y por primera vez. Dormí sin pesadillas. Ahora. Camino por la playa del Pinar. El sol calentando mi piel. Y me pregunto, ¿valió la pena el dolor? Sí. Porque en el silencio roto encontré mi voz. ¿Y tú? Lector. ¿Guardarías un secreto que te devora? ¿O lo soltarías aunque queme?